Buenas a todos, soy Begoña Peiró, presidenta del SECUE del Sindicato de Empleados de CaixaBank. Y bueno, nos hemos hecho este vídeo resumen de todo lo negociado en el ERE 2021 para que tengáis una visión más clara y en conjunto de lo que ha sido el acuerdo. También vamos a realizar un vídeo con el acuerdo laboral de integración que os llegará en breve, así como unas FAS que ya las tenemos elaboradas, tanto del ERE como del ALI, las tenéis colgadas en nuestro blog sebcaixabank.info y seguro que os llegarán también por distintas vías, redes sociales o por vuestro delegado de zona. Seguro que tenéis muchísimas dudas, que esperamos que con este vídeo por lo menos os aclaren gran parte de ellas, pero si no fuera así, os pedimos por favor que os pongáis en contacto con el delegado de vuestra zona, porque ellos serán realmente los que podrán dar solución a vuestras dudas. Como sabéis, hemos tenido que negociar este ERE y el ALI con la homologación a los compañeros de Bankia en un tiempo récord. Tan solo hemos tenido 2 meses y medio aproximadamente, y además con el hándicap de que en esta ocasión la empresa no quería firmar el acuerdo sin una cláusula de cierre que le garantizase todas las extinciones, es decir, que le garantizase que podría aplicar medidas forzosas de despido o incluso movilidades geográficas forzosas de larga distancia. Al final, con el apoyo de la gran parte de la plantilla, secundando los diversos paros que desde las organizaciones sindicales hemos pedido y solicitado, secundando también esos 2 paros, esas 2 huelgas generales, bueno, al final se consiguió, junto con la Unión Sindical, que nos ha hecho evidentemente más fuertes, y también después de largas noches sin dormir negociando, pues conseguimos firmar un buen acuerdo. Desde SECBE pensamos que es un muy buen acuerdo porque garantiza para los que se quedan, que realmente se quieren quedar y no van a ser despedidos forzosamente, y para los que consideran que ya ha llegado la final de su etapa profesional en esta entidad, el poder desvincularse con unas muy buenas condiciones. Por lo tanto, pensamos que lo más importante era eso, que las líneas rojas que siempre nos habíamos marcado desde el principio, que son la eliminación de las medidas traumáticas, las hemos conseguido, que toda la aplicación un poquito que se sale un poquito más de la normativa tiene una fecha de caducidad. Por lo tanto, son unas muy buenas condiciones y debemos estar todos contentos por ello. Sin más, vamos a empezar a estos puntos interesantes e importantes de todo lo acontecido en el ERE del 2021. ¿Qué os vamos a contar? Pues os vamos a contar cómo ha quedado el tema de las extinciones, cuánta gente puede acogerse, cómo van a ser los cupos, las prelaciones, en fin, todo lo que conlleva a la desvinculación voluntaria de la empresa. También vamos a hablar del tema del modelo de distribución, cómo ha quedado, oficinas store, centros InTouch, las carreras de GC, etcétera. Un poquito contaros cómo ha quedado todo ello. Además, todo lo que rodea a la red rural, incluso el tema de la OFI móvil, que como sabéis la teníamos ahí un poco aparcada por culpa de la pandemia, pues la hemos podido por fin regular para las personas adscritas a este servicio. Hablaremos de la previsión social, que es nuestro plan de pensiones. Ha sido un tema bastante arduo, bastante técnico, se ha hablado muchísimo, ha habido concesiones, pero también han habido bondades, como son incremento de aportaciones, luego lo explicaremos un poquito más ampliado. Os contaremos los compromisos adicionales que se han podido conseguir en esta negociación, y por último hablaremos de la disposición adicional que habla un poco de la movilidad geográfica que va a aplicar la empresa durante un cierto tiempo, pero tranquilos que va a ser un cierto tiempo corto y además una movilidad muy reducida como es la de 40 kilómetros. Pero bueno, lo hablaremos todo después con tranquilidad y lo iréis viendo. En el tema de las extinciones, sabéis que al final han sido 6.452 el número de extinciones voluntarias que se podrán
como máximo se podrá acoger la plantilla de CaixaBank. A estas 6.452 extinciones voluntarias hay que sumarle unas recolocaciones internas dentro de empresas filiales del grupo. De esas recolocaciones internas habrán de dos tipos. Las directas, que son 570 posiciones, son adscripción directa. La empresa ya ha notificado a estas personas que van a tener que pasar de plantilla CaixaBank a esas empresas filiales del grupo, y unas 138 recolocaciones indirectas que serán por proceso de selección, es decir, la entidad las sacará a la convocatoria y voluntariamente toda la plantilla de CaixaBank interesada podrá solicitar su adscripción. Lo bueno que hay que quedarse con esto es que no va a haber una desvinculación total de CaixaBank, sino que todas las personas que vayan a estas recolocaciones internas estarán bajo la garantía y el paraguas del acuerdo laboral del 8 de enero del 2013 que regula las excedencias especiales de grupo. Aquí se recoge pues la garantía salarial, se recoge derechos como la reducción de jornada, incluso hasta el 100% si se quiere hacer, se recoge la no pérdida de la ayuda a hijos, de la ayuda por formación, es decir, diversas cosas que por ser empleados del CaixaBank no se pierden. Esto también fue un punto importante porque la empresa quería que fuera una extinción del contrato y un contrato nuevo en las empresas filiales. Al final, por la negociación de la parte sindical, pues conseguimos que se aplicara este acuerdo del 8 de enero del 2013. La única diferencia es que la garantía de retorno, en este caso, pues será a partir de los 5 años. A los 5 años tú quieres volver a la empresa, pues lo solicitarías y sería reingreso en CaixaBank. Muchos nos habéis preguntado, oye, ¿qué pasa si la empresa se vende, si se externaliza? También hay derecho de retorno en este caso, con lo cual no habría ningún problema. Si dentro de 2 años pues, se produjese otro proceso de ERE, también que las personas que se quisieran acoger pues tendrían ese derecho de retorno y de poder acceder a esa extinción voluntaria. ¿Cómo va a ser este procedimiento? ¿Cómo hemos ideado para que al final consiguiésemos que la empresa pues, declinase su idea de realizar despidos forzosos o de hacer movilidades geográficas de larga distancia de una forma forzosa? Pues bueno, ideamos 5 fases. 5 fases que se harán de una forma cronológica, y si en una provincia pues se acaba en una fase, se acaba, no se tiene por qué activar la fase siguiente. Os explico. La fase 1, la más fácil, que es la de adscripción voluntaria a la medida de extinción indemnizada, y paralelamente pues la oferta de vacantes, estas 138 vacantes a empresas filiales del grupo, como os he comentado antes. Una vez se hayan hecho la adscripción, tanto el de extinción como de empresas filiales, haremos una foto y veremos en qué provincias pues sigue habiendo un problema. Bien porque las solicitudes sean mayores que las extinciones, o bien porque las solicitudes sean menor que las extinciones. Eso ya sería la fase 2. En el caso primero que os he dicho, donde las solicitudes sean mayores que los excedentes, en primer lugar se va a dar salida a todos aquellos traslados voluntarios que estén solicitados por medidas de conciliación. Eso será lo primero que la empresa analizará. Sabéis que hay muchos traslados y muchas permutas que están paralizadas y que ahora mismo pues, se podrán dar salida. En segundo lugar, se podrá hacer una movilidad funcional de servicios centrales a la red de oficinas o viceversa. Simplemente es un cambio de función. Antes estabas en un departamento de riesgos, puede ser que se vea reducido ese departamento para dar salida a alguien más de la red, con lo cual esa persona de riesgos pasará a una oficina de la red. Eso sí, siempre dentro de un radio de 25 kilómetros, que es lo que establece nuestro convenio colectivo. Si es el caso de que las solicitudes son menores que los excedentes, en este caso se volverá a aplicar una movilidad funcional y además se ofertará vacantes en horario laboral singular en centros InTouch, en oficinas Store y en Business Bank.
pero será una oferta de vacantes, no será adscripción directa a estos centros. Si de pasada esta fase seguimos teniendo problemas y las solicitudes siguen siendo menores que los excedentes, pasaremos a la fase 3. En la fase 3, ¿qué haremos? Pues se volverá a abrir un proceso de adhesión voluntaria igual que en la fase 1, con las mismas condiciones económicas, para que si alguien estaba dudando y ahora pues bueno, piensa que sería mejor adscribirse a esta medida de extinción, pues se puede adscribir con todas las primas y todas las condiciones iguales. Y además se abrirá un proceso de movilidad geográfica voluntaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la empresa ofrecerá vacantes en ciertos lugares donde necesiten personal y si voluntariamente alguien le cuadra, pues podrá adscribirse a esa movilidad geográfica voluntaria. Si después de esto seguimos teniendo problemas y las solicitudes siguen siendo menores que los excedentes, pasaremos a la fase 4. En esta fase 4 es la única que se hará una adscripción directa a centros InTouch para poder absorber ese excedente en la provincia. Entonces habrá adscripción directa, bien sea en los centros ya existentes o en centros nuevos que se puedan crear en ciertos territorios, para lo que os digo, para que se pueda absorber estos excedentes de provincia. También se podrán adscribir a personas en teletrabajo, pero esto dependerá ya de las necesidades de cada DT y será cuestión de cada DT quien decida si se abren esas adscripciones de teletrabajo o no. Teletrabajo en centros InTouch. Hablamos siempre de centros InTouch en la fase 4. Si aún así seguimos teniendo el mismo problema y, insisto, las solicitudes son menores que los excedentes, pasaremos a la fase 5 y última. Aquí es donde podremos aplicar, donde la empresa podrá aplicar movilidades geográficas de hasta 75 kilómetros, que son las recogidas en el acuerdo laboral del ERE del 2019. Como bien sabéis, en aquel momento tan solo una persona fue movida a una distancia de casi 75 kilómetros. Por tanto, pensamos que con todas estas fases y esta tal como está regulada, pues bueno, va a ser muy residual si llega a producirse. Os recuerdo cómo era esta movilidad. Primero se veía ese 25 kilómetros, había un centro excedentario para poder trasladar a esa persona al centro deficitario. Si no había, se ampliaba ese círculo a 40 kilómetros. Si no había, a 60 y por último a 75 kilómetros como máximo. Habían unas primas, que también os las recuerdo, unas primas tanto de voluntariedad como si la medida de movilidad era forzosa. Las primas de carácter voluntario de 25 a 50 kilómetros eran un pago único de 4.500 euros brutos anuales y un pago de 125 euros al mes durante 36 meses. En el caso de que fueran de 50 a 75, se pagaría igual el pago único de 4.500 euros brutos anuales y 375 euros al mes durante 36 meses. Si no hubiese personal que voluntariamente quisiera cubrir estas plazas, la empresa podría hacerlo de manera forzosa. En este caso, de 25 a 50 sería un pago de 200 euros al mes durante 36 meses y de 51 a 75 un pago de 450 euros al mes durante 36 meses. Dentro de este bloque de movilidad geográfica forzosa no se pagaría la prima de los 4.500 euros, porque bueno, es una manera de incentivar a que la gente se pueda inscribir de una manera voluntaria. ¿Cuáles van a ser las condiciones de esas extinciones de salida? Bueno, pues vamos a tener 4 grupos. El primer grupo serán los que tengan 63 años o más. Entiendo que será un grupo muy reducido y esto nos vamos a ir a lo que marca la ley, que son 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Aquí no hay más. El segundo grupo es el que hemos denominado grupo A+. Son los que tienen 54 años o más. En este caso, se podrán acoger a la medida de extinción con un 57% del salario fijo bruto anual hasta los 63 años y lo cobrarán de una forma fraccionada.
Sabéis que en el ERE del 2019 estaba la opción de pedirlo fraccionado o todo de una. Bueno, pues en este caso la empresa ha decidido que solamente va a dar la opción del fraccionamiento. Va a haber un descuento de 26.500 euros brutos que, bueno, ellos llaman que es algo similar a al cobro de la prestación por desempleo. Esta cantidad se rebajará de la indemnización total, pero evidentemente esto no quita que cada uno pueda pedir el paro, pueda pedir la prestación por desempleo y que se la den. Simplemente es una cantidad que se ha reducido de la indemnización total. Además van a haber unas primas por voluntariedad. Estas primas son las mismas que las de 2019, yo os las comento, serán 18.000 euros para los nacidos en el 64 o anteriores, 23.000 euros para los nacidos en el 65 y 28.000 euros para los nacidos en el 66 y 67. El convenio especial de la Seguridad Social se va a pagar hasta los 63 años. Y al igual que la póliza sanitaria, nuestra póliza sanitaria de ESLAS también se pagará hasta los 63 años. La aportación al plan para la jubilación, que no cubre la parte de riesgo, simplemente la parte para la jubilación, también se va a seguir aportando al plan de pensiones. Y para asegurar esa parte de riesgos en caso de una invalidez permanente absoluta, se garantiza el cobro de una anualidad. Y en el caso de gran invalidez serán 3 anualidades en nuestro salario. Tenéis la posibilidad de anticipar las aportaciones, evidentemente, y reversión en los capitales pendientes a los herederos por defunción. Luego está el colectivo B, que son aquellos que tienen 52 y 53 años con 6 o más años de antigüedad. A estas personas se podrán acoger a la indemnización con un 57% del salario fijo bruto anual por 7 anualidades. En este caso también se descontarán los 26.500 euros, que es una cantidad que se asemeja al cobro de la prestación por desempleo. Y habrá unas primas por voluntariedad a la inscripción, iguales que en las del 2019, de 38.000 euros. Además, se pagará el convenio especial de la Seguridad Social hasta los 63 años. Y, por supuesto, habrá reversión de capitales pendientes a los herederos por defunción. En este caso y en este colectivo no habrá pago de aportación al plan de pensiones ni tampoco a la póliza sanitaria. Lo que sí se les podrá ofrecer es continuar con la póliza sanitaria a condiciones de familiares de empleado, que sabéis que son un poquito más baratas. Y luego tenemos al colectivo C, que engloba al resto de personas que desearían adherirse a estas indemnizaciones incentivadas. Finalmente, se les abonará la indemnización con 40 días por año trabajado, con un máximo de 36 mensualidades. Aquí las primas por voluntariedad también son las mismas que las que ya se negociaron en el ERE del 2019, las cuales fueron 23.000 euros si tienes 6 o más años de antigüedad en la entidad, o 13.000 euros si tienes una antigüedad inferior a 6 años. Por el tema de la prelación y los cupos, bueno, pues la entidad ha tenido a bien, primero, recoger las peticiones de personas con 56 años o más y que tengan una antigüedad en la entidad a la firma del contrato de 6 años. Serían los llamados Grupo A+. En segundo lugar, cogerían las peticiones de personas menores de 52 años con una antigüedad en la entidad fechada a firma del contrato de 6 años o más, y esos son los llamados grupos C. Y finalmente recogerían todas las peticiones de las personas con antigüedad inferior a 6 años a la firma del presente acuerdo y por orden de edad. Serían el resto de empleados, que serían los del grupo A restante y los del grupo B. Es decir, la prelación sería A+, C, A, B.
Sobre el modelo de distribución y red rural, sabéis que aquí la empresa, una de sus pretensiones eran cargarse directamente los acuerdos que teníamos firmados desde hace solo 3 o 4 años. Por ejemplo, el acuerdo de oficinas Store, donde querían eliminar el plus de horario laboral singular, querían que no hubiese cupo de oficinas, pudiesen abrir lo que la entidad considerase oportuno. Querían no tener la necesidad de contratar al personal externo en ningún momento, designación directa, es decir, que no fuera por proceso de convocatoria ni voluntaria, en fin, una serie de barbaridades que conseguimos que al final pues no fuera así. Entonces veremos un poco cómo ha quedado todo el tema del modelo de distribución urbano y también el de la red rural. Sobre la modificación del modelo de distribución, tenemos que diferenciar lo que son las Store, las InTouch y el resto de oficinas. De las Store y Business Bank simplemente ha habido un aumento de cupo, subimos de 750 a 925 y se elimina el límite provincial que teníamos de apertura, que era el 50% en la provincia. No podía superar la apertura de Store el 50% del total de oficinas de la provincia. Es lo único que se ha modificado. Todo lo demás, todo lo que os he contado de eliminación del plus, de la asignación directa y que no haya voluntariedad, todo esto lo olvidamos. Subimos el cupo de las Store y de las Business Bank a 925. En el caso de las oficinas y de los centros InTouch, subimos hasta 2.900 empleados. También considerando que esto va a ser una vía de escape para absorber los excedentes en aquellas provincias donde tengan problemas. Sobre la carrera GC hemos conseguido volver a incrementar las personas que pueden acceder a esta carrera. Ahora mismo van a ser de 7.700 personas, de los cuales 4.600 podrán ser GC2 y quedan excluidos los GC2 segundos responsables. Estos no absorben cupo de GC. Además, se crea la figura del adjunto al GC, que podrá utilizarse pues, para cuando se vaya de vacaciones el GC o cuando haya una baja de larga duración. Habrá una persona especializada que pueda absorber esa cartera y no tenga que distribuirse al resto de empleados de oficinas, que sabemos que era un problema importante cuando un GC tenía una baja de larga duración. Además, a esta figura le hemos añadido un plus de 1.000 euros brutos anuales. Dentro de los GC se producen muchas mejoras porque se reduce un año en nivel 10 y se puede llegar a nivel 6 transcurridos 3 años. Sabéis que ahora solamente se podía llegar a nivel 7. Ya os ampliaremos mucha información más sobre todo el tema de la carrera GC porque ha habido bastantes mejoras. Sobre la cobertura de bajas de larga duración, simplemente se suspende hasta el 30 del 6 del 2023. La empresa quería suspenderlo totalmente, no quería tener la obligación de contratar y que fuera los excedentes de las provincias las que pudiesen recolocarse para sustituir en estas bajas de larga duración. Los sindicatos pensamos evidentemente que esto no podía ser, que sí, que hasta junio de 2023 era lógico suspender esta contratación de ETTs porque ante un proceso de ERE, ante un proceso de despido colectivo, no puede haber contratación de personal. Por lo tanto, simplemente lo suspendemos hasta el 30 del 6 del 2023. Y sobre el tema de clasificación de oficinas, hemos conseguido que se supriman las oficinas F2 y G. Estas oficinas van a pasar a ser directamente F1. Además, los directores de oficinas Store y Business Bank podrán pedir, si están interesados, pedir ser GC2 segundo responsable. Como en oficinas clásicas, en horario general, el subdirector puede pedir si quiere ser subdirector o quiere ser GC segundo responsable, pues aquí le damos la misma opción. Sobre la red rural, lo único que ha cambiado ha sido los cupos. También aquí la empresa quería cambiar completamente el modelo de red rural que lo habíamos negociado hace 2 años, en el 2019, por lo tanto era una petición absurda por su parte.
Las S1 se van a incrementar hasta 450 oficinas, las S2 se van a incrementar hasta 500, las ventanillas se incrementarán hasta 450, de ahí que hayamos pasado las F2 y las Gs a F1 con incremento de sus condiciones económicas. Y hemos regulado el tema de la OFI móvil, que ahora a continuación veremos. Sí que, bueno, sí que para algunos empleados sí que les repercute. Para el tema de previsión social, os voy a dejar con mi compañero Vicente Navarro, que es el vicepresidente del sindicato, y os va a dar unas pequeñas pinceladas de qué modificaciones ha habido en nuestro modelo de previsión social y qué hemos conseguido pues a cambio de ciertas cesiones. Cuando quieras, Vicente. Hola, soy Vicente Navarro, vicepresidente de SECBE, y te voy a explicar muy brevemente en qué consisten las modificaciones que hemos firmado de nuestro plan de previsión. Como sabéis, estas contingencias están cubiertas actualmente por pensiones. En caso de que la contingencia sea de fallecimiento, una pensión vitalicia de viudedad para nuestro cónyuge y una pensión de orfandad para nuestros hijos hasta que cumplan 25 años. Y en caso de que la contingencia sea la invalidez, una pensión vitalicia que será diferente si la contingencia de invalidez es por invalidez total o absoluta. ¿Y en qué consisten las modificaciones que acabamos de firmar? Pues vamos a transformar las pensiones vitalicias por anualidades. En este caso, habrá diferentes anualidades según la contingencia sea de muerte o de invalidez. En caso de fallecimiento, el cónyuge o la pareja de hecho, esto es una diferencia respecto al actual servicio, que las parejas de hecho podrán beneficiarse de estos capitales, cobrarían 4 anualidades, siempre que estas anualidades no superen los 100.000 euros. Y los huérfanos cobrarían una anualidad por cada huérfano con un máximo de 2 anualidades. Es decir, a partir del tercer huérfano serían 2 anualidades a repartir. Y por último, en caso de que la contingencia sea la invalidez, habrá 3 tipos de capitales dependiendo del tipo de invalidez. La invalidez, por supuesto, siempre tiene que ser permanente y tenemos, cuando sea una invalidez permanente total, serán 6 anualidades de compensación. Cuando sea una invalidez permanente absoluta, serán 7 anualidades. Y cuando sea una invalidez, mejor dicho, una gran invalidez, cuando sea una gran invalidez, serán 8 anualidades. La segunda gran modificación que hay en el plan de previsión es una mejora para los empleados que provienen de CaixaBank, como son todas las que os estoy explicando, y es que nuestra aportación al plan de pensiones a partir del 1 de enero pasará a ser del 7,5 al 9,5, es decir, nos aumentan en 2 puntos porcentuales la aportación al plan de pensiones a partir del 1 de enero. Esto, por supuesto, como podéis imaginar, pues es una mejora sustancial de lo que son las aportaciones al plan de pensión. Por tanto, hacemos un resumen final. Las aportaciones al plan de pensiones de los empleados procedentes de CaixaBank subirán del 7,5 al 9,5. Los empleados pasivos, que son aquellos que ahora mismo están cobrando pensiones vitalicias, tendrán una revalorización constante fija del 0,35. Por último, lo que ya hemos explicado de las modificaciones, que pasamos de cobrar pensiones, en caso de contingencias, a cobrar capitales. Esos son los 3 grandes bloques que se han modificado del tema de previsión. Como siempre, en caso de que tengáis alguna duda, pues podéis contactar con el liberado de SECBE que tengáis más cercano, con vuestro liberado de confianza, y os lo explicará mejor. Espero que este pequeño resumen os sirva para entender las modificaciones que se han realizado en nuestro plan de previsión. Muchas gracias. Hablemos ahora de lo que se ha regulado para las personas que están adscritas al servicio de OFI móvil. Sabéis que durante la pandemia se tuvo que paralizar las negociaciones de este acuerdo y ahora hemos tenido a bien meterlo en este acuerdo laboral, ya que se estaba tocando la red rural y los cupos. ¿Qué se ha regulado? Pues bueno, la inscripción va a ser totalmente voluntaria. Se va a priorizar a aquellas personas que actualmente están adscritas a este servicio de OFI móvil. Si una vacante quedase desierta, la empresa podrá escribir a alguien de manera directa
en horario general y también en horario laboral singular, pero eso sí, siempre dentro de los 25 kilómetros establecidos por convenio colectivo. Otra de las cosas que se han regulado es que a partir de los 24 meses se puede solicitar el volver a abandonar el servicio Ofimóvil y volver a una oficina de horario general. Esos 24 meses serán si la oficina que hemos solicitado está en un radio de 25 kilómetros. La permanencia incrementará hasta 48 meses si ese radio es de más de 25 kilómetros. Esto es para evitar movilidades de larga distancia que aún no han cumplido el periodo de permanencia, pues se puedan volver antes de tiempo. Van a haber dos tipos de horario, el horario general y el horario laboral singular. En el horario general lo que hemos conseguido es que se aplique un plus de equipo de Ofimóvil que será de 3.490,80 euros brutos al año, y en horario laboral singular, que como máximo se podrá estar 6 meses al año, los demás tendremos que estar adscritos al horario general. En este horario será de lunes a jueves de 8 a 5 y cuarto de la tarde, con la hora y cuarto para comer. Los viernes de 8 a 2 y media. El 24 y el 31 de diciembre será de 8 a 1 y media. Y el 5 de enero y el Jueves Santo de 8 a 3. Además, hemos conseguido un plus de horario singular para todo el tema de la Ofimóvil, que son de 4.050 euros brutos anuales. Es el mismo que se aplica para la gente adscrita a horario laboral singular de Business Bank, de Store o de centros InTouch. Este plus es importante que sepáis que no puede ser absorbido ni compensado por ningún concepto y no va a estar sujeto a la adecuación progresiva por una fusión bancaria. Además, se van a aplicar también los 4 días adicionales de libre disposición y la compensación por comidas, que todo ello está regulado en el acuerdo de horario laboral singular, tanto, como os he dicho, de Store, Business Bank o centros InTouch. Otros compromisos que se han tenido a bien negociar en este acuerdo han sido el permiso de asistencia médica a hijos, que tendremos un máximo de 10 horas anuales, las cuales serán recuperables. El día de permiso adicional para realizar exámenes de formación normativa que caigan en sábados o en festivos. La incorporación en el Compensa Plus de los cursos de formación. El estudio también durante el 2022 de poder incorporar en el Compensa Plus el tema del renting de coches, que es un tema que nos interesa a todos y que sabemos que nos habéis preguntado varias veces por ello. Y el compromiso de negociación en 2022 de un protocolo de traslados y permutas. Un protocolo de traslados y permutas que permita casar distintas solicitudes que hagan la plantilla de diversas delegaciones territoriales. Hace falta un protocolo para poder agilizar todo el tema de los traslados y de las permutas que pueden haber entre las distintas zonas, delegaciones territoriales y demás. Esto nos han comentado que para este 2022 lo tendremos prácticamente ya finalizado. Bien, y por último, vamos a hablar de esta disposición adicional que os comentaba al principio del vídeo, que hace referencia a ese tema de movilidad que se ha modificado en este acuerdo laboral. Hay que estar tranquilos porque esa movilidad solamente se va a poder aplicar hasta el 30 de junio del 2023, con lo cual tiene fecha de caducidad. No se cambia la movilidad de 25 kilómetros regulada en convenio colectivo. Y solamente se amplía hasta 40 kilómetros, no más allá de esos 40 kilómetros. Conseguimos unas compensaciones para quien esté afectado por esta movilidad, que sería entre esos 25 kilómetros de convenio colectivo hasta los 40, de 200 euros brutos mensuales durante 48 meses. Y además incorporamos una serie de garantías, como son el derecho de retorno preferente a partir de los 4 años. Una vez habiendo pasado los 4 años, si quieres tener un acercamiento al domicilio, podrás solicitarlo y si hay una opción, la empresa te tendrá que dar esa vacante. Además, solamente se puede aplicar una vez, no te pueden aplicar
esta movilidad y luego volver a aplicar la de 25 kilómetros. Te aplican la de 40 o hasta 40 y no te pueden aplicar ninguna otra movilidad. Y además es incompatible con la movilidad que hablábamos antes, regulada en el ERE del 2019, esta movilidad que era hasta 75 kilómetros y que está prevista de aplicación en la fase 5 del procedimiento. Con lo cual, si te aplican esta movilidad de 40, ya no te podrán aplicar la de 75 kilómetros. Además, no es aplicable con una movilidad funcional a centros de horario laboral singular. ¿Qué significa esto? Si yo estoy en un servicio centrales y me cambian a una oficina de horario laboral singular, no me podrán aplicar esta movilidad geográfica. O movilidad funcional con horario laboral singular o movilidad geográfica. Y bueno, hay una serie de excepciones por razones de conciliación, como son violencia de género, discapacidad de más del 66%, una serie de excepciones que bueno, tenéis a vuestro delegado de SECVE en la zona que os podrá decir cuáles son y aconsejaros y demás. Esto es todo lo que más o menos se ha negociado en este acuerdo de ERE 2021. Recordaros que estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, para cualquier duda. Os podemos hacer simulaciones de extinciones y nada, que muchísimas gracias, que esperamos que haya sido por lo menos un poco aclaratorio. Así, con esa intención hemos realizado este vídeo y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo a todos.